Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lorena Neus. Soy estudiante de Comunicación Social, trimestre número 5 en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta unidad curricular, las teorías de la comunicación, les voy a hablar sobre las diferentes teorías que existen, pero principalmente vamos a tener en cuenta que las teorías de la comunicación son enfoques que buscan entender cómo se produce, transmite y recibe la información entre individuos y grupos. Algunas de estas teorías, iniciamos hablando de la teoría de la información. Esta teoría se centra en la transmisión de información a través de un canal. Se enfoca en la codificación, transmisión y decodificación de mensajes, así como en el ruido que puede interferir en el proceso. Esta teoría va de la mano de los pensadores, como lo vamos a poder observar acá, de Claude Shannon y Warren Waber. Esta propuesta fue por estos dos pensadores y a continuación vamos a hablar un poco sobre la teoría del interaccionismo simbólico. Esta principalmente está asociada con los pensadores como es George Herbert y Herbert Blumer. Principalmente, ellos sostienen que la comunicación es un proceso social donde los significados se construyen a través de interacciones simbólicas. Los individuos interpretan y dan significado a sus experiencias mediante símbolos, como por ejemplo el lenguaje, que también podría ser el lenguaje corporal. Ahora, cuando mencionamos la teoría crítica, esta principalmente es originada en la escuela de Franz Kurt. Esta teoría examina cómo los medios de comunicación pueden influir en el poder, la ideología y cómo los medios pueden perpetuar desigualdades sociales. También vamos a poder apreciar la teoría de la aguja hipodérmica. Principalmente esta se desarrolló en el año 1900 y 1940. Además, su principal postulado dice que los medios de comunicación inyectan una información con un contenido que se da por cierto y verídico. Esta es una teoría que entraña indudablemente muchos peligros, pues jamás pone en entredicho la veracidad de la información que suministran los medios y por el contrario le legitima la capacidad de estos de moldear conductas, de estimular a las masas para que éstas respondan entendiendo a estas como a un grupo sin criterio, que puede ser manipulado por los medios siendo instrumentos de los poderes públicos y también de los poderes privados. Ahora nos encontramos con otras teorías, como es la teoría del agenda setting. Esta principalmente es propuesta por Maxwell McCombs y Donald Chao. Estos principalmente pensadores, ellos sugieren que los medios no solo informan sobre los eventos, sino que también influyen en qué temas son considerados importantes por el público. Es decir, los medios establecidos una agenda sobre lo que se debe discutir. Ahora, cuando hablamos de la teoría del espiral del silencio, esta fue desarrollada por Elizabeth Noelle Neumann. Esta teoría postula lo que las personas tienden a permanecer en silencio. Si creen que sus opiniones son minotorias. Esto es algo que en algún momento cualquier ser humano le ha sucedido, ya cuando estamos por ejemplo, en una reunión, en un salón de clases y a veces queremos dar nuestra opinión, pensamos que puede que no sea de gran valor o de gran importancia, y principalmente esta teoría de la espiral del silencio tiene mucho que ver con este tipo de situaciones donde a cualquier ser humano se le ha presentado en algún momento de su vida. Ahora, cuando nos enfocamos en la teoría de la comunicación no verbal, principalmente estudia cómo se comunican las emociones, significados sin palabras, a través de gestos y expresiones faciales, posturas y otros elementos no verbales. Aquí es donde, por ejemplo, analizamos mucho lo que son las expresiones corporales, los gestos, las muecas, a veces cuando hacemos señas con las manos. Entonces, el ejemplo principal de esta teoría de la comunicación no verbal se enfoca más que todo en este tipo de
comunicación, cuando utilizamos elementos, señas, gestos y por supuesto cuando nuestro lenguaje corporal habla por sí solo. Ahora, cuando hablamos sobre la teoría del uso y satisfacción, esta teoría investiga cómo las audiencias utilizan los medios para satisfacer sus necesidades e intereses personales. Además, esta se centra en el papel activo del receptor, más que todo en el proceso comunicativo. También cuando hablamos de la teoría de efectos limitados, esta teoría retoma la teoría de los efectos, pero dándole un gran giro, lo cual dio pie a la concepción que actualmente se tiene de la relación medio-público. Además, esta teoría habla de los efectos que los medios logran en el público, por eso hace referencia a esta relación entre el medio y cada uno de estos públicos con los que se pueden presentar. Pero a diferencia de la teoría de los efectos, esta entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios, solo si quiere, y por lo tanto ya no asume al público como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. Ahora, cuando hablamos de la teoría estructuralista, esta principalmente se basa en el análisis de las relaciones entre los elementos de un mensaje y la idea de que el sentido de las normas está determinado por las reglas. Ahora nos vamos a una teoría que es la teoría de Mario Kaplun. Principalmente, según Kaplun, él en su teoría nos dice que para enseñar a Pedro latín es necesario conocer a Pedro y también saber latín. Esto significa que es fundamental comprender al estudiante en su integridad humana, incluyendo el conocimiento de sus gustos, preferencias, también la interacción con los medios, cultura nacional y la globalización, la exposición a los medios masivos e Internet. Para Mario Kaplun, nos dice que la verdadera comunicación no empieza hablando, sino escuchando. En conclusión, las teorías de la comunicación son fundamentales para comprender no solo cómo nos comunicamos, sino también cómo nuestras interacciones se moldean a la sociedad y también a las culturas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Por acá, Lorena Neus. Pueden darle like y comentar. Nos vamos a estar viendo mucho más seguido por acá. Hasta luego.